Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Camilo André Chacón Medina y el día de hoy voy a hablar de la implementación de la propuesta de flexibilización curricular basado en un proyecto de investigación que he venido desarrollando actualmente denominado la inteligencia artificial como agente semiótico, modelo de mediación pedagógica para el fortalecimiento de la competencia metacognitiva y metasemiótica en estudiantes de grado octavo de la Academia Cultural Vita. En primer lugar, soy profesional en Relaciones Internacionales y Ciencia Política, magíster en Ciencia Política y Estudios Culturales y adicionalmente en estos momentos me encuentro cursando la maestría en Educación en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Esta propuesta de flexibilización curricular parte de un diseño de un plan de mejoramiento institucional para el fomento de la cultura inclusiva, analizando cómo ha sido el proceso de integración y articulación de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos educativos, identificando la brecha existente entre el potencial pedagógico que tiene la IA y el riesgo de dependencia e inhibición del pensamiento abstracto en estudiantes. El estudio aborda la problemática de la transposición algorítmica, que es una forma actual de entender la transposición didáctica, que es la transformación del saber sabio en el saber enseñado, y la dependencia tecnológica dentro de los procesos de refuerzo escolar que se desarrollan en la Academia Cultural Vita. Para ello se plantea la pregunta de qué manera un modelo de mediación pedagógica basado en la flexibilización curricular y en la investigación acción participativa contribuye al fortalecimiento de las competencias metacognitiva y metasemiótica para deconstruir la transposición algorítmica de la inteligencia artificial en estudiantes de grado octavo de la Academia Cultural Vita. Bajo un paradigma sociocrítico y de investigación-acción participativa, esta propuesta busca responder de manera técnica y pedagógica al desafío de la transposición algorítmica, a través de la articulación del aprendizaje basado en proyectos y el diseño universal para el aprendizaje. Se presenta un modelo de ruta que permite integrar la inteligencia artificial no como un sustituto del pensamiento, sino como un agente de cognición avanzada que potencie la autonomía crítica del estudiante y la competencia metasemiótica en cada uno de ellos, fortaleciendo la zona de desarrollo próximo y sobre todo la autonomía ética de cada estudiante. Se adopta la metodología del aprendizaje basado en proyectos, permitiendo que el estudiante pase de ser un consumidor pasivo de respuestas automatizadas para convertirse en un investigador activo. En cuanto a la evaluación de la propuesta, esta se va a desplazar hacia el producto final teniendo en cuenta la trazabilidad y la capacidad de replicarse en otras instancias y otros contextos, pues la importancia es verificar el desarrollo de la competencia metasemiótica midiendo la capacidad del estudiante para deconstruir la transposición algorítmica y además recuperar su autoría crítica. También se evalúa, por lo tanto, el tránsito de consumidor pasivo a coautor crítico, validando la expansión de la zona de desarrollo próximo sin permitir que el agente semiótico sustituya el proceso de abstracción de la información. Dentro del ámbito educativo, las dimensiones del saber, la mediación y las estrategias son entendidas como un acervo de nociones, hechos y discursos que dan cuenta de la memoria pedagógica del maestro en el aula. Sin embargo, actualmente estas dimensiones resultan disímiles y distantes de las necesidades cotidianas del estudiante y del docente mismo. Lo cierto es que hoy están aún más lejos de materializar estrategias de mediación concretas con respecto al uso crítico de la información. De hecho, la relación entre estas dimensiones aborda tópicos pedagógico-didácticos y de control, donde los primeros contemplan las maneras de instituir relaciones y promover instancias de metacognición y autorregulación en los espacios de enseñanza-aprendizaje, mientras que los segundos perciben cierta disciplinarización del saber, lo cual se blinda frente a la transposición algorítmica pasiva, entendida como el paradigma de lo que se puede hacer y conocer del saber, particularmente con una interacción mediada con cada estudiante. Como objetivo general, tenemos fortalecer las competencias metacognitiva y metasemiótica para la deconstrucción de la transposición algorítmica de la IA mediante un modelo de mediación pedagógica basado en la flexibilización curricular, es decir, DUA y ABP, y en la investigación y acción participativa que promueva la autonomía y la soberanía intelectual de los estudiantes de grado octavo de la Academia Cultural Vita. Como objetivos específicos,
Encontramos diagnosticar las percepciones, los hábitos de uso de la IA y el nivel inicial de las competencias metacognitiva y metasemiótica en los estudiantes, identificando las tensiones entre la transposición algorítmica y los procesos de pensamiento autónomo. Diseñar una propuesta de flexibilización curricular fundamentada en el DUA y en el ABP que integre la IA como un agente semiótico y andamiaje pedagógico para el fortalecimiento de la soberanía intelectual. Implementar ciclos de investigación y acción participativa orientadas a la mediación crítica de la idea, fomentando la capacidad del estudiante para supervisar su propio aprendizaje y deconstruir los sesgos del algoritmo. Por último, caracterizar la transición de los estudiantes de un rol de asimilación pasiva a uno de coautoría crítica a partir de las evidencias obtenidas en la implementación del modelo. Para hablar del contexto educativo, cabe mencionar que la implementación de la propuesta de flexibilización curricular se va a llevar a cabo en la Academia Cultural Vita, una institución de refuerzo académico ubicada en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Usaquén, caracterizado por recibir niños de diferentes edades, grados de escolaridad y diferentes colegios en un horario extracurricular de 3 horas diarias, de lunes a viernes, entre 3 y 6 de la tarde, en donde se ha destinado específicamente el espacio a la asesoría de deberes curriculares y el fortalecimiento de procesos de aprendizaje. Este contexto es importante porque ha sido el lugar y la población con la que hemos podido determinar cuáles son algunas limitantes dentro de ese proceso y el uso de dispositivos y herramientas tecnológicas como lo es la IA. La muestra poblacional está conformada por 20 estudiantes de grado octavo de diferentes instituciones educativas que asisten regularmente a la Academia Cultural Vita y cuyas edades oscilan entre los 13 y los 15 años. Es una muestra representativa en la medida en que es la mayor cantidad de estudiantes de un mismo curso que asisten regularmente a la academia. Adicionalmente, es una distribución de género diversa que influye en los modos de interacción que tienen con la tecnología. Además, si consideramos los factores y características económicas y socioculturales, es una población que habita y transita constantemente en sectores de estratos 2 y 3, lo cual determina también cómo es el acceso a dispositivos y a conectividad de alta calidad para darnos cuenta de que no ocurre de una manera uniforme y marca la primera brecha de inequidad en el aula. Las características del contexto educativo determinan una serie de decisiones pedagógicas en pro de optimizar el proceso de implementación mismo de la propuesta. En este caso, la academia ha determinado que la limitante del tiempo de 3 horas diarias en los procesos de orientación y acompañamiento de tareas favorece la transposición algorítmica dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Adicionalmente, la disparidad tecnológica en donde no todos los estudiantes cuentan con acceso a un dispositivo propio o incluso a conectividad, aunque tengan el dispositivo, marca una brecha importante dentro del proceso de aprendizaje y la optimización de las herramientas digitales como parte importante del proceso educativo. Adicionalmente, frente al rol de la mediación ante esta brecha digital, se van a implementar estaciones colaborativas de aprendizaje en donde la falta de dispositivo no sea un factor de exclusión y permita que la competencia metasemiótica y su desarrollo sea un proceso social y no un proceso individual condicionado a las posibilidades de acceso o tenencia. La caracterización poblacional tuvo en cuenta criterios de inclusión y exclusión, entre los que se destacan la relevancia del ciclo vital en la que está cada uno de los estudiantes. En este caso, grado octavo pertenece a uno de los grupos más numerosos y se encuentran en la etapa de operaciones formales según Piaget. Un segundo elemento a considerar es la realidad tecnológica, pues al ser el grupo más numeroso también son el grupo con mayor acceso y capacidad de tenencia tanto de dispositivos como acceso a Internet. Adicionalmente, como tercer criterio, son nativos digitales, es decir, son estudiantes que han vivido y han crecido de la mano de la tecnología y que, basado en sus características socioculturales y su relación con la tecnología,
carecen de una alfabetización crítica, lo que los sitúa en una posición de vulnerabilidad frente a las exigencias y a las dinámicas de la inteligencia artificial u otras herramientas similares. La propuesta es un modelo de mediación metacognitivo diseñado para transformar la relación existente entre la IA y el estudiante en un ejercicio de soberanía intelectual. Se divide en tres componentes principales. El primero tiene que ver con un andamiaje metacognitivo, que es la trazabilidad del razonamiento lógico en cada uno de los estudiantes. En segundo lugar, la articulación pedagógica entre el aprendizaje basado en proyectos, que busca que el conocimiento no sea una asimilación de técnica pasiva, sino una resolución de un problema auténtico. Y adicionalmente, el diseño universal de aprendizaje, que busca diversificar las formas de expresión del aprendizaje mismo. Y por último, el objetivo de la competencia es que la propuesta busca que el estudiante transite desde una alfabetización técnica, más allá de el saber usar, el saber qué es, hacia una competencia metasemiótica, facultándolo para identificar sesgos, signos, reconocer la naturaleza probabilística de la IA y fortalecer su autonomía ética y crítica en la etapa de operaciones formales en la que está. Es importante señalar que la flexibilización no se asume como una simplificación curricular, sino todo lo contrario, como un ajuste estratégico de los componentes para garantizar la soberanía intelectual. Entre ellos, los contenidos transitan de un currículo basado en la acumulación de datos a uno centrado en la alfabetización mediática y en la metasemiótica, es decir, en descifrar los signos provenientes de la transposición algorítmica. El contenido ya no es lo que dice la IA, sino el cómo se construye el significado y se identifican los sesgos algorítmicos en la etapa de operaciones formales. En cuanto a la metodología, se sustituye la instrucción directa por el aprendizaje basado en proyectos, donde la IA actúa como un andamiaje dinámico y no como un sustituto del proceso de abstracción de la información. La propuesta utiliza el marco DUA y estaciones de trabajo colaborativo para que todos los estudiantes tengan o no tengan la capacidad de acceso a dispositivos tecnológicos o conexión a Internet, accedan al mismo nivel de análisis. En segundo lugar, la IA como herramienta y no como sustituto define la inteligencia artificial como un agente semiótico que debe expandir las capacidades del alumno sin reemplazar su esfuerzo de abstracción. Adicionalmente, hay que evitar la transposición algorítmica, es decir, el objetivo central es evitar que el dato automatizado sustituya al pensamiento humano y la abstracción del pensamiento de los estudiantes que están en esta etapa, garantizando que la mediación pedagógica mantenga el control del estudiante y del docente. Y por último, la evaluación y la metacognición. Para ello se propone una evaluación flexible mediante bitácoras de pensamiento donde se valora la capacidad de cada estudiante para deconstruir los sesgos que vienen con el algoritmo y validar su autoría crítica y ética frente al proceso de aprendizaje. Adicionalmente, la soberanía intelectual, que es el fin último en el que el estudiante desarrolla conciencia de su propio proceso de aprendizaje y de cómo ha sido todo el camino para llegar a tomar la información, aprender la información e interiorizarla. Para las evidencias y la recolección de la información, esta se fundamentará en la triangulación de técnicas cualitativas, permitiendo capturar la complejidad de la mediación algorítmica desde diferentes ángulos. La técnica principal va a ser la observación participante, acompañada de diarios de campo que permitan hacer un registro sistemático. Este diario, aparte de documentar las interacciones técnicas con la IA, sirve para capturar las manifestaciones de la psicopolítica digital y las tensiones dialécticas entre los miembros participantes. A través de este instrumento, el investigador registra bitácoras de los ciclos de investigación, acción, participación, permitiendo un análisis longitudinal y ver cómo evoluciona la agencia de cada uno de los estudiantes frente al agente semiótico.
Además, se van a llevar a cabo talleres de intervención pedagógica como instrumento de guía de secuencia tangibles, donde se van a determinar el proceso de elaboración de los prompts, los ensayos híbridos y mapas de discernimiento que son analizados mediante una matriz de análisis semiótico de la interacción algorítmica. Esta matriz funciona como una lista de chequeo continua en un protocolo de evaluación en donde se registran los indicadores específicos de la competencia metasemiótica, la autonomía crítica de cada uno de los estudiantes y la capacidad de detectar la veracidad de la información, permitiendo transformar el dato en un taller en categorías de conocimiento científico. También se tiene contemplada la utilización de entrevista grupal semiestructurada bajo el formato de grupo focal y empleando un guión de preguntas orientadoras para fomentar una reflexión metacognitiva al cierre de cada fase de investigación. El objetivo de esta práctica es que los estudiantes verbalicen su tránsito desde una asimilación técnica hacia una postura crítica. Para el análisis de toda la información recolectada se aplica la técnica de análisis de contenido cualitativo utilizando la matriz de categorías que fue definida previamente en la investigación y tratando de recolectar y triangular la información en un solo acervo documental. La delimitación de las barreras de aprendizaje dentro de la proyección de implementación de esta propuesta de flexibilización curricular ha permitido determinar que las principales limitantes ocurren dentro del proceso de dependencia tecnológica, los sesgos informativos, la brecha digital y el analfabetismo que existe en poblaciones que son prácticamente nativos digitales, la falta de autonomía ética y de autocrítica, y son elementos importantes que deben llevarse a cabo y deben tratarse con suma delicadeza para poder transgredir y trascender el proceso de transposición algorítmica hacia un verdadero proceso de aprendizaje y una ampliación de la zona de desarrollo próximo y mejorar los resultados en el proceso de aprehensión de la información. A modo de conclusión y teniendo en cuenta que eso es una proyección de la implementación de una propuesta de flexibilización curricular que será posteriormente, se puede decir que uno de los mayores aportes que hará la flexibilización a la práctica pedagógica es la recuperación del rol docente como mediador crítico y del estudiante de grado octavo como sujeto con autonomía ética y el fortalecimiento de la competencia metasemiótica a través de la zona de desarrollo próximo. Adicionalmente, cabe mencionar que es muy importante poder marcar una trazabilidad y una replicabilidad de una propuesta como esta, donde se garantice que el pensamiento abstracto y la autoría crítica permanezcan en el centro del ecosistema educativo frente a los desafíos y nuevos actores que intervienen en los procesos educativos en el siglo XXI.